Muy buenos días, bienvenidos a su programa Buenos Días con Dios, restaurando vidas en Cristo en su sección Buenos Días con Dios. Bendecida de estar nuevamente con ustedes. Quiero llevarlo por favor a Proverbios capítulo 23, versículo 7, pero antes quiero pedirle que por favor nos ayude compartiendo el programa para que otros puedan escuchar la palabra del Señor, puedan escuchar a la verdad y puedan ser libres. La palabra del Señor es la verdad y nos hace libres y nos hace fuertes, y necesitamos que todo aquel que está allá afuera escuche la palabra del Señor. En Proverbios capítulo 23, versículo 7 dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Porque cuál es su pensamiento, tal es él. Fíjese que lo que tenemos dentro de nosotros, lo que recibimos, lo que ponemos dentro de nosotros es lo que nosotros realmente somos, es lo que nosotros creemos y es conforme nosotros nos movemos, según lo que ponemos en nuestros pensamientos, en nuestro corazón, así actuamos, así vivimos y así creemos. Es muy importante que pongamos la palabra del Señor en nuestros pensamientos, que pongamos la palabra del Señor en nuestro corazón, porque el conocimiento de la verdad nos hace libre y nos hace ser parecidos a Jesucristo, nos hace ser como Jesucristo y nos hace incrementar en nuestra fe, nos hace mejorar en nuestro caminar con el Señor, en nuestro caminar cristiano, en nuestro caminar en el reino de Dios. Por lo tanto, es muy importante que nuestros pensamientos estén guardados y que estén guardados con la palabra del Señor, que lo que pensemos, lo que analicemos, lo que meditemos, sea la palabra del Señor, porque es lo que nos hace ser lo que somos. Y nosotros tenemos que ser como Dios, tenemos que ser como Jesucristo, parecidos a ellos. Ya fuimos hechos a su semejanza, pero tenemos que aprender a pensar como Dios piensa, tenemos que aprender a reaccionar como Dios reacciona y tenemos que aprender a tener fe y a confiar en el Señor. En Mateo capítulo 9, vamos a empezar en el verso 27. Dice: pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Ellos clamaron, ellos pidieron, ellos clamaron, ellos buscaron. Esto es lo que vemos en el verso 27 de capítulo 9 de Mateo. Verso 28 dice: y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor, sí creemos. Pero fíjese lo importante de lo que tenemos nosotros en nuestros pensamientos, en nuestro corazón, que realmente haya palabra del Señor para que entonces nosotros tengamos fe y que creamos. Muy importante que nosotros nos movamos conforme la palabra del Señor, que durmamos con la palabra del Señor, que vivamos con la palabra del Señor, que soñemos aún con la palabra del Señor, porque de esa forma nosotros creemos y tenemos fe. Es muy importante que nuestros pensamientos estén basados en la palabra del Señor para poder tener fe. Fíjese que acá el Señor Jesús les pregunta si creen en Él, si realmente creen lo que Él puede hacer. Y llegado a la casa, vinieron a Él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Ellos tuvieron fe. Verso 29, entonces les tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Conforme a vuestra fe. ¿Cómo es que nosotros tenemos fe? ¿Cómo es que nosotros realmente mejoramos en nuestra fe? Incrementamos nuestra fe poniendo en nuestros pensamientos la palabra del Señor, teniendo nosotros dentro de nosotros la palabra del Señor. Eso aumenta nuestra fe, eso nos hace a nosotros caminar. Fíjese que hasta la fe es un regalo de parte de Dios, es una semillita como de mostaza, pero que llega a dar un gran árbol y que da mucho fruto. Pero es importante, como leímos en Proverbios capítulo 23, verso 7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él.
que estemos pensando como Dios piensa, que estemos meditando como Dios, que estemos meditando en lo que Dios ha dejado en su palabra para que nosotros tengamos ese conocimiento y podamos nosotros ser libres, fuertes y poder tener esa fe. Entonces les dijo, les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente diciendo, mirad que nadie lo sepa, que se quedaran calladitos. Pero ¿cómo se iban a quedar callados con tremendo milagro que el Señor Jesús estaba haciendo para con ellos? Pero salidos ellos, divulgaron la fama del poder a toda aquella tierra, divulgaron el poder que tenía Jesucristo por medio de su Padre, divulgaron el milagro que Jesucristo había hecho en ellos, pero ellos creyeron, y porque creyeron, clamaron, porque creyeron, buscaron por la ayuda de Jesucristo y le clamaron, y hubo clamor de parte de ellos, que es el principio por donde nosotros debemos de comenzar, valga la redundancia. Tenemos que clamar al Señor y tenemos que pedirle para que el Señor se manifieste en lo que nosotros necesitamos. Y dice en el verso 32, mientras salían ellos, he aquí, le trajeron un mudo endemoniado. Verso 33, y echando fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Fíjese que se maravillaban de las cosas que el Señor Jesucristo hacía, cómo sacaba demonios, hacía que la gente quedara libre de demonios, hacía que la gente fuera sana, hacía milagros poderosos, grandes, que impresionaba a las grandes multitudes. Y en el verso 34, pero los fariseos decían, porque el príncipe de los demonios echa fuera los demonios. Por el príncipe de los demonios echa fuera los demonios. O sea que lo que empezaron ellos a comentar fue que Jesucristo echaba fuera los demonios por medio del poder del príncipe de los demonios. Mire qué tremendo, y mire lo que leíamos en Proverbios capítulo 23, verso 7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Ellos, los fariseos, no tenían fe, no creían, ellos eran religiosos. Los fariseos tenían como sus propias reglas, su religión hecha con reglas de hombres, y en eso era lo que ellos creían. No creían realmente en el poder de Dios, no creían realmente en la sanidad que Jesucristo podía hacer por medio del poder de su Padre. Entonces eran religiosos. Pero si usted se da cuenta, en estos últimos tiempos en los que estamos, esos fariseos se siguen moviendo. En muchos casos hay personas que quieren tergiversar el poder de Dios, quieren mandarnos a pensar que es por medio de otras fuerzas, por medio incluso de brujos, que se hacen cosas. Pero el poder de Dios es grande, el poder de Jesucristo que el Padre le cedió para con nosotros es grande, y en el nombre de Jesús muchas cosas pueden pasar. Podemos libertar al endemoniado, podemos sanar al enfermo cuando nosotros imponemos mano, pero primero creemos, clamamos, creemos, y entonces vemos resultados. ¿Por qué? Por lo que está en nuestros pensamientos, conforme actuamos, conforme nuestros pensamientos y nuestro corazón. Muy importante que en estos últimos tiempos estemos meditando en la palabra del Señor, para que nosotros seamos conforme a la palabra del Señor, para que nosotros actuemos conforme a la palabra del Señor, y que seamos parecidos a Jesucristo, que imitemos a Jesucristo y que andemos como Él anduvo. En Hebreos capítulo 4, versículo 1 dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de nosotros perezca, no haberlo alcanzado. Muchas veces nosotros realmente no entramos en el reposo del Señor, y es por falta de fe, por falta de creer, por no confiar en el Señor. Y muchos perecemos por no realmente confiar en el Señor. Pero ¿por qué no confiamos en el Señor? Por falta de la palabra del Señor, falta del conocimiento de la palabra del Señor. Fíjese que el conocimiento
de las obras de Jesucristo, el conocimiento del caminar de Jesucristo sobre la tierra. Es lo que viene a mostrarnos a nosotros, nos da testimonio del poder con que se manifestó, el poder de su Padre, nos da testimonio de qué es lo que Él realmente anduvo haciendo y qué es lo que nosotros tenemos que imitar con Él. Es muy importante que en estos últimos tiempos nosotros aprovechemos. Hebreos capítulo 4, verso 1 y ahora verso 2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Fíjese qué importante este versículo. Volvámoslo a leer, está en Hebreos capítulo 4, verso 2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Muy importante, hablábamos en Mateo capítulo 9, verso 28, 29, 30 hasta el 34, de la importancia de creer en fe y nosotros confiar en el Señor, pero tenemos que creer, porque el Señor Jesús les pregunta a los ciegos, ¿creen que puedo hacer esto? Y ellos dijeron sí, había fe en ellos. Fíjese cómo el escuchar la palabra del Señor, pero no escucharla acompañada de fe, no viene a ser ningún provecho para nosotros, no viene a ser ningún cambio. Mucho pueblo de Dios se está congregando cada domingo, está asistiendo a la iglesia, está asistiendo a todos los servicios y están escuchando palabra, pero no está siendo acompañada de fe. Entonces no da ningún resultado. Entonces, la palabra del Señor la tenemos que escuchar, pero la tenemos que recibir en fe, acompañarla con fe. De lo contrario, son solamente sonidos que vienen a nuestros oídos, pero no pasan de allí, no dan ningún resultado, porque no está acompañada con fe. Temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros perezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que le oyeron. Fíjese qué tremendo. Oyeron la palabra, pero no iba acompañada de fe. No la recibieron en fe. Por lo tanto, ¿qué pasó? No dio resultados. No se vio ningún cambio. No se vio ningún resultado de milagro, ningún resultado de sanación, ningún resultado de cambio en nuestro comportamiento. ¿Por qué? Porque no iba acompañada con fe. Y cuando leímos en Proverbios 23:7, que dice, ¿por cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Sus pensamientos no eran de fe. No tenía realmente fe en su corazón y sus pensamientos estaban totalmente fuera de la fe. Muy importante, especialmente en estos últimos tiempos en los que estamos, que meditemos la palabra, que escuchemos la palabra, que recibamos la palabra acompañada con fe. ¿Para qué? Para que podamos ver esos resultados, para que podamos ver frutos. Y en estos últimos tiempos es muy importante. Hay mucha gente allá afuera viendo y esperando ver las manifestaciones de los creyentes, viendo y poniendo atención en los resultados de las oraciones de los creyentes y no están viendo lo que desean ver, lo que están anhelando ver. Entonces es muy importante que pongamos atención a esa palabra. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 21. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir. Todo es vuestro y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Muy importante que no nos gloriemos en los hombres, sino que nosotros estemos confiados en el Señor.
que nosotros estemos buscando del Señor día con día y que estemos acompañando la palabra que recibimos con fe y no vanagloriarnos de nosotros mismos ni de vanagloriarnos de otros hombres, sino creer en el Señor, creer en Jesucristo, creer en el trabajo perfecto que Jesucristo hizo, creer en el Evangelio y de la forma que Él se movió cuando anduvo en el mundo y anduvo sanando, libertando a los enfermos, anduvo actuando conforme el poder de su Padre en fe. Y nosotros tenemos que buscar y analizar la palabra, llenarnos de la palabra y llevarla hasta nuestro corazón y nuestros pensamientos acompañada de fe. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 1 dice: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, no haciendo cambios de la palabra de Dios, recibiendo la palabra 100% cual es, como el Señor la dejó, no adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Verso 3, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Verso 4, en los cuales el Dios de este siglo, ¿quién es el Dios de este siglo? Satanás. Él es el que está confundiendo a las personas, Él es el que está tergiversando la palabra del Señor, Él es el que está alejando al hombre de la palabra del Señor, del Evangelio, del camino y del buen sendero del Señor, tergiversando la palabra, confundiendo realmente el mensaje del Señor, haciéndolos dudar y quitándolos de la fe. En los cuales, pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento, muy importante, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Mire la intención de Satanás, mire el trabajo de Satanás. Dice, para que no resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Eso es lo que Él no quiere que se manifieste en los hombres, en los seres humanos. No quiere que se manifieste la gloria de Dios, la luz de Dios. No quiere que se manifieste la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. ¿Por qué? Porque cuando se manifiesta hay poder, hay sanaciones, hay liberaciones, hay cambios internos, hay gozo, hay paz, somos nuevas personas porque empezamos a actuar conforme el poder de Dios y nos dejamos guiar por el Señor. Y los que ven eso vienen a Jesucristo porque quieren tener de lo que nosotros tenemos, pero se da cuenta el Dios de este siglo, el Dios de este mundo, Satanás, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Vamos a seguir leyendo en el verso 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz. Aleluya, el Señor transforma las tinieblas en luz. El Señor quita toda tiniebla de nuestras vidas cuando nosotros recibimos la palabra con fe, cuando agregamos fe a lo que estamos escuchando de parte de Dios. Entonces nuestros pensamientos son otros. Leíamos en Proverbios 23:7, ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Y eso es lo que el enemigo quiere, que nosotros tengamos en nuestros pensamientos, en nuestro corazón, lo equivocado, nada del Señor, para que no actuemos según la gloria de Cristo. Y miren, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino Jesucristo como Señor,
y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó de que las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Mire qué precioso. Es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. O sea que hay una iluminación de parte del Señor para el conocimiento de la gloria de Dios. Esta palabra, todo este mensaje, tiene que venir a sus pensamientos, a su corazón, añadida con fe agregada a esa palabra, para que usted sea iluminado para el conocimiento de la gloria de Dios, de la gloria de nuestro Señor. Pero es muy importante que nosotros caminemos de la mano pues con el Señor, que nosotros busquemos del Señor, que nosotros realmente creamos y que tengamos fe. Fe mueve montañas. Si nosotros creemos en el Señor, si nosotros confiamos en Él con fe, el Señor mueve esas montañas. El Señor se manifiesta con poder y gloria y cambia tu vida, cambia tus problemas, cambia esa enfermedad, saca esa enfermedad, la quita totalmente de tu cuerpo y en el nombre de Jesús es sano ahora. Tenemos nosotros que confiar y tenemos que estar nosotros viendo el resplandecer del conocimiento de la gloria de Dios. Es muy importante que en estos últimos tiempos nosotros estemos buscando la manifestación del poder de Dios. En Isaías capítulo 5, versículo 13 dice: por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. ¿Se da cuenta cómo la falta del conocimiento del Señor, la falta del conocimiento de la palabra, de la voluntad de nuestro Señor, de la voluntad en su reino, en su evangelio, eso viene a nosotros a ayudarnos a perecer, a estar en hambre y a estar en sed, a estar secos, a no tener realmente ese gozo, esa paz, ese fluir de parte del Señor. Leámoslo nuevamente, Isaías capítulo 5, versículo 13. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Por falta del conocimiento del Señor se han secado muchos. Por falta del conocimiento de muchos están con hambre. Ese es un hambre espiritual. No están realmente fluyendo en el Señor, no están en el gozo del Señor, no están realmente en fe, gozándose en el Señor, con la esperanza puesta en Él, confiados en el Señor. ¿Por qué? Porque no hay conocimiento y por lo tanto, dice, pereció de hambre su multitud y se secó de sed. Es muy importante que en estos últimos tiempos agarremos más conocimiento del Señor, que escudriñemos la palabra y que la pongamos en nuestro pensamiento y en nuestro corazón con fe. Salmo 62:11. 62:11. Una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder. De Dios es el poder y nosotros tenemos que confiar en nuestro Señor. Él nos hizo, dice en Salmo 24:1, que la tierra y todo lo que está sobre la tierra le pertenecen a Él. Nosotros le pertenecemos al Señor, somos creación del Señor. ¿Por qué cree usted que al final de toda esta era, todo este tiempo de la iglesia, al final de la tribulación, totalmente al final de todo esto, va a haber un lago de fuego donde el Señor va a tener que poner ahí a los que no han querido ser obedientes? ¿Por qué? Porque Él nos creó y le pertenecemos, y todo lo que está en la tierra le pertenecen a Dios. Salmo 24:1. A Él le pertenece toda la tierra y todo lo que está sobre la tierra, y nosotros estamos sobre su tierra, sobre lo que Él ha creado, y nosotros le pertenecemos a Él. Pero es muy importante que nosotros estemos con Él,
que le pertenezcamos en espíritu a Él, que su espíritu esté dentro de nosotros, morando dentro de nosotros, para que entonces nosotros seamos arrebatados cuando venga el tiempo del arrebatamiento, que es muy pronto. Usted se da cuenta todas las señales. Cristo viene pronto en las nubes, nos lleva al cielo por la tribulación que viene a toda esta tierra, por el juicio que viene a esta tierra. ¿Por qué? Por rebeldía. El Señor no quiere que nadie se pierda, que todos tengamos vida eterna, pero el hombre ha rechazado el buen plan perfecto del Señor, ha rechazado el amor de Dios, ha rechazado la luz por las tinieblas. Nosotros seamos diferentes y agarrémonos de la mano del Señor. Isaías capítulo 46, verso 9. Acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. No hay otro Dios sobre la tierra, ni en la tierra ni en los cielos. Todo le pertenece al Señor. Él es el Dios todopoderoso, Él es el Rey de reyes y Señor de señores, y nosotros le pertenecemos a Él. Salmo 24:1. Pero va a llegar el tiempo en el que el Señor va a tener que decidir y separar a los que obedecieron y recibieron a Jesucristo como su Salvador y su Señor, los que agregaron la palabra del Señor en Él, en ellos con fe, y a los que no, lamentablemente vienen 7 años de tribulación donde van a tener que sufrir muchas penalidades, pero nosotros escogemos qué es lo que queremos hacer. Isaías capítulo 46, verso 9. Acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Esta mañana a mí me gustaría preguntar si hay alguno que nunca ha recibido a Jesucristo como su Salvador y como su Señor. La palabra dice que solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. Yo quiero preguntarte esta mañana si quieres hacer esa confesión juntamente conmigo. Yo quiero pedirte que hagas esta decisión. Es una decisión de muerte a vida. Tú eres transferido a vida espiritual cuando reconoces a Jesucristo como tu Salvador y como tu Señor. Repite esta oración junto conmigo. No te vas a arrepentir, vas a hacer una reservación en el cielo. Repite después de mí. Señor Jesús, sé que soy pecador. Sé que moriste en la cruz por mí. Me arrepiento de mis pecados y te pido perdón. En este momento te confieso como mi Salvador y como mi Señor. Gracias por anotar mi nombre en el libro de la vida. Amén y amén. Bienvenido a la familia del Señor. ¡Qué bendición! Bienvenido. El Señor tenía esta mañana para ti. Gracias por haber hecho la oración. Gracias por haber estado en sintonía. Gracias por compartir el programa, ayudarnos de esa forma compartiendo el programa. Y gracias por estar pendientes del programa, y gracias por hacer parte de nuestra página Revelación. Gracias a todos, que el Señor les bendiga, y será hasta el próximo programa. Bendiciones.